Congregarnos es una libertad de la cual disfrutamos todos los creyentes en Jesucristo. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de la libertad en Cristo? ¿Cuál diría usted que es el propósito de la libertad que tenemos en Jesucristo? ¿Será que somos libres en Cristo para vivir cómodamente? ¿O será que somos en Cristo libres para cumplir nuestros propios deseos? ¿Será que somos libres para ver cómo se realizan nuestros sueños? ¿O será que el significado o el propósito de nuestra libertad en Cristo es para glorificar a Dios y difundir su reino? El título de lo que quiero compartir con ustedes en esta tarde es el propósito de nuestra libertad. El propósito de nuestra libertad. Mis amados hermanos, para vivir nuestra libertad en Cristo al máximo. ¿De qué manera? Al máximo. Es necesario que comprendamos el propósito que Dios tiene. El propósito que Dios tiene al hacernos libres a través de la fe en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Hay un pasaje al cual estaremos dando lectura que nos lleva a profundizar en el propósito de nuestra libertad en Cristo. Dicho pasaje se encuentra en el Nuevo Testamento, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 16. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 16. ¿Cuál es la cita? Así es. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 16. Y quiero suplicarle, si no lo ha hecho ya, encuentre en su Biblia esta porción de la palabra de Dios a la cual estaremos dando lectura. Primera de Pedro 2:16, leo de la palabra de Dios. Pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios. Así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal. Pedro hace mención que si bien somos libres, que somos libres, esta libertad viene con la responsabilidad. ¿Con qué viene? Con la responsabilidad. ¿Con qué viene? Con la responsabilidad de servir a Dios y vivir con rectitud. Nuestra libertad, mis amados hermanos y hermanas en Cristo, no debe de ser una excusa para un comportamiento pecaminoso, sino una plataforma para cada uno de nosotros glorificar a Dios. El primer propósito de nuestra libertad, escuche bien, el primer propósito de nuestra libertad en Cristo es que glorifiquemos a Dios. El primer propósito de nuestra libertad en Cristo es que glorifiquemos a Dios. Nuestra libertad en Cristo nos permite vivir de una manera que honra y glorifica a Dios. ¿De qué manera nos permite vivir nuestra libertad en Cristo? De una manera que honra y glorifica a Dios. Primera de Corintios 10:31. Primera de Corintios 10:31
dice así: así que sea que coman o beban, o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Pablo cita dos aspectos simples de la vida del ser humano, como lo son el comer y el beber. Dos aspectos básicos en la vida de todo ser humano. No hay nadie que pueda decir que puede vivir, que puede existir sin comer y beber. Al contrario, todos dependemos de ello. Nuestra existencia, nuestra salud física y espiritual para algunos depende de estos dos actos básicos en la vida del hombre: comer y beber. Hay que prestar atención. Pablo dice que en estos actos básicos, en estos hechos simples, es en los cuales debemos de considerar agradar a Dios, glorificar a Dios. Entonces, vivamos para la gloria de Dios. Vivamos para la gloria de Dios. ¿Para la gloria de quién tenemos que vivir? De Dios. Todos los creyentes en Cristo debemos de pensar en que todo, absolutamente todo lo que hacemos, tiene que ser para glorificar a Dios. ¿Cómo vivimos para la gloria de Dios, mis amados hermanos? Vivimos para la gloria de Dios al alinear, al poner en perspectiva nuestras acciones, nuestras decisiones y nuestro estilo de vida con el objetivo de glorificar a Dios en todo. Preguntémonos entonces si lo que estamos emprendiendo, si lo que estamos haciendo glorifica a Dios. ¿Cómo glorifica a Dios? El segundo propósito de nuestra libertad en Cristo es, el segundo propósito de nuestra libertad en Cristo es servir a los demás. Servir a los demás. Ese es el segundo propósito de nuestra libertad en Cristo. Todo creyente en Jesucristo, sin importar la edad. Y aquí hay que hablar de edad porque hay algunos que se creen estar demasiado jóvenes como para asumir responsabilidades, como para servir a los que están a su alrededor. No nos equivoquemos. Para el servicio no hay edad, ni muy joven, ni muy anciano. Todo creyente en Jesucristo está llamado a usar su libertad para servir a los demás en amor. Todos estamos llamados a reflejar el ejemplo de Cristo. Traigamos a nuestra memoria aquella noche cuando Jesús se sentó a celebrar la Pascua con sus discípulos y Él dio ejemplo de servicio haciendo el trabajo que nadie quería hacer: lavarle los pies a otros. Jóvenes, nosotros los adultos, cuando hacemos aquellas cosas que nadie quiere hacer y las hacemos por amor a Dios y las hacemos porque el amor de Dios está en nosotros, estamos glorificando a Dios. ¿Qué está sucediendo? Estamos glorificando a Dios. ¿Qué está sucediendo? Estamos glorificando a Dios.
El apóstol Pablo escribe en Gálatas capítulo 5, verso 13. Gálatas capítulo 5, verso 13, leo de la palabra de Dios: pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Sirvamos entonces a los demás. ¿Qué tenemos que hacer? Servir a los demás. Busquemos oportunidades para servir. ¿Qué es lo que hay que buscar? Oportunidades para servir. Jóvenes, en el hogar sobran las oportunidades para servir. Sobran las oportunidades para ayudar a mamá y a papá en los quehaceres del hogar. Sobran. No hay que buscar lo que a veces buscamos rogando no encontrar. Hay que buscar esas oportunidades en las cuales podamos servir a quienes están a nuestro alrededor. Se comienza en el hogar. ¿Dónde se comienza a servir? En el hogar. Y nos extendemos al cuerpo de Cristo. Nos extendemos en la iglesia local y luego en la comunidad en la cual Dios nos ha colocado a vivir. A medida que vamos sirviendo, mis amados hermanos, lo hacemos para mostrar el amor de Cristo. ¿Para qué servimos? Para mostrar el amor de Cristo. En ningún momento debemos de estar motivados a servir para ser reconocidos. Son nuestras acciones, son nuestras actitudes las que nos ayudan. Nuestras acciones y nuestras actitudes son las que nos ayudan a dar testimonio del amor de Dios en nosotros. El tercer propósito de nuestra libertad en Cristo es hacer avanzar el reino de Dios. El tercer propósito en nuestra libertad en Cristo es hacer avanzar el reino de Dios. El que tenga oídos para oír, que oiga. Algunos de ustedes ya saben por qué digo esto. El que tenga oídos para oír, que oiga. Muchas veces hemos oído algo varias veces y la actitud nuestra es: ya eso lo he oído, ya eso lo he leído. Creo que cuando sucede eso es porque Dios está permitiendo que seamos afirmados en nuestra fe y que actuemos basado en lo que estamos oyendo o en lo que estamos leyendo. La mejor actitud con la que podemos acercarnos a algo que ya hemos oído es preguntándonos: Señor, ¿qué quieres que haga con esto? ¿Qué quieres que haga con esto? Nuestra libertad en Cristo, mis amados hermanos, nos capacita para compartir el Evangelio y hacer discípulos obedeciendo la gran comisión. Mateo 28, 19, 20. Leo de la palabra de Dios. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos.
Esta porción de la palabra de Dios es conocida como la Gran Comisión, el Gran Encargo. Esta porción de la palabra de Dios, que todos nosotros estamos familiarizados con ella, la hemos leído, se ha predicado un sinnúmero de veces de ella, no es una opción para el creyente. Este es un mandamiento directo por parte de Jesús a sus discípulos. ¿Cuántos discípulos de Jesús hay aquí? Quiere decir que este mandamiento, aparte de Jesús habérselo dado a los discípulos originales, se los da a sus discípulos hoy para que lo obedezcamos. ¿Para qué nos lo da? Para que lo obedezcamos. El mandato es ir y hacer discípulos. El mandato es reproducir a Cristo en otros. El mandato no es reproducirnos nosotros en otros. El mandato es reproducir a Cristo en otros. ¿Qué nos resta hacer? Compartir el Evangelio. Somos libres, mis amados hermanos, para compartir el Evangelio. Somos libres en Cristo para hacer discípulos de Cristo Jesús. Usemos nuestra libertad para difundir, para comunicar las buenas nuevas de Cristo y discipular a otros en su camino de fe. Los padres tenemos una gran responsabilidad, y hablo de los padres cristianos. Tenemos una gran responsabilidad de modelar a Cristo en el hogar. ¿A quién debemos de modelar? A Cristo en el hogar. Y debemos de hacerlo de una manera apasionada, de una manera viva, de una manera ardiente, para que nuestros hijos, a través del Espíritu Santo, sean influenciados con nuestras acciones. Son las acciones de los padres, mis hermanos, las que influyen en el corazón de sus hijos, para que sus hijos amen a Cristo y amen a la iglesia de Cristo. El discipulado, hacer discípulos, comienza en el hogar. ¿Qué clase de discípulos estamos haciendo nosotros en nuestros hogares? Estamos formando discípulos que se parecen cada día más a Cristo, y como se parecen cada día más a Cristo, aman cada día más la iglesia de Cristo, aman cada día más al perdido y anhelan y desean profundamente compartir el mensaje de las buenas nuevas de salvación con las personas que están a su alrededor. El discipulado comienza en la pareja. El esposo a la esposa. Es grande la responsabilidad del esposo cristiano. Es grande la responsabilidad de los padres cristianos. Es ahí la importancia de que en nuestra libertad aprovechemos y saquemos el máximo provecho de nuestra comunión con Dios a través de la fe en Jesús. No podemos descuidar nuestra relación con Cristo. Tenemos que ocuparnos en ella, para que de esa manera el discipulado en el hogar sea un discipulado efectivo. Amigo, disfruta usted de la libertad que Jesucristo ofrece? Jesucristo nos ofrece libertad del pecado. Y no solamente nos ofrece libertad del pecado, también Jesucristo nos ofrece libertad de la condenación eterna. Ahora, para vivir esa libertad que Cristo nos ofrece, es necesario que te arrepientas
de vivir para ti mismo. Es necesario que te vuelvas a Dios a través de la fe en Jesucristo como el único medio para la salvación de tu alma. Déjame decirte que ese será el inicio de una libertad que transforma tus propósitos, que transforma la razón para la que vives. Hago un llamado a todo creyente en esta asamblea. Hago un llamado a todo creyente en esta reunión, desde el más joven hasta el mayor de nosotros, a que nos comprometamos, a usar nuestra libertad en Cristo para glorificar a Dios, servir a los demás y difundir el Evangelio. Hago un llamado a todo creyente en Cristo en esta asamblea y aún a aquellos que me están escuchando, a que nos comprometamos a vivir con el propósito e intencionalidad de engrandecer el nombre de Dios, reflejando a Cristo en todo, absolutamente en todo lo que hagamos. Aún en lo más básico de la vida. Quiero invitarle en este momento a que cerremos nuestros ojos y nos unamos en oración.